Hola jóvenes, hoy vamos a dar una nueva unidad, la cual se titula Cinemática. En esta unidad vamos a ver conceptos importantes como lo son el concepto de distancia recorrida, trayectoria y desplazamiento. Bien, esta parte de cinemática se divide en dos, una parte que tiene que ver con el movimiento en una dimensión y otra parte con el movimiento en dos dimensiones. En esta parte de cinemática yo voy a definir en principio lo que es cinemática y algunos conceptos importantes como lo son posición, desplazamiento, trayectoria, espacio recorrido, velocidad media y rapidez media. Después vamos a ver otro tema importante, el cual es movimiento rectilíneo uniforme. Ahí entre paréntesis están las siglas. Como un tercer tema vamos a ver movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el MRUA. Y por último, para esta parte de movimiento en una dimensión vamos a ver caída libre. También tenemos el movimiento en dos dimensiones. En esta parte vamos a ver lo que es el movimiento parabólico, el movimiento semiparabólico y el movimiento circular. En principio vamos a definir lo que es cinemática. La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, limitándose a su descripción, ¿sí? Entonces aquí tenemos una imagen, ¿sí?, que muestra el desplazamiento y la distancia recorrida de una partícula. O sea que hay dos puntos, el punto A y el punto B. Entonces el desplazamiento no es más que la posición final menos la posición inicial. Esos conceptos los vamos a ver más adelante. Bueno, el primer concepto que vamos a estudiar es la posición, ¿sí? Es la coordenada que ocupa un cuerpo respecto a un sistema de referencia. Aquí tenemos en principio en la primera imagen un carro. Uno por lo general mide la posición con respecto al centro de masa, es decir, que este auto se encuentra en una posición de 2 metros. Y podemos darnos cuenta aquí, bueno, teniendo en cuenta que nuestro sistema de referencia es el 0, ¿ok? Pero ese auto también puede estar en una posición de menos 2 metros, dependiendo de donde esté ubicado. Acá tenemos también un cuerpo que se encuentra a dos posiciones diferentes. Esta es otra imagen en la parte de abajo. Tenemos que el cuerpo en principio está en una posición de menos 4 metros y después está en una posición de 5 metros. ¿Ok? Ese es el concepto de posición. Ahora vamos a definir lo que es el desplazamiento. El desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo y se define como la posición final menos la posición inicial. Entonces miren que acá hay un ejemplo. ¿Cuál es el desplazamiento de un cuerpo que cambia de la posición x inicial igual a menos 3 metros a x final que está como x sub 2 igual a 4 metros? Entonces el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Entonces aquí la posición final está dada en 4 metros menos, ¿sí?, recuerden el menos de la fórmula, la posición inicial que es menos 3 metros. O sea que el cuerpo se desplazó 7 metros. Miren que aquí se aplica la ley de los signos y esto queda aquí como más, entonces quedaría 4 metros más 3 metros es igual a 7 metros. Bien, recuerden que el desplazamiento es una cantidad vectorial, por eso se coloca aquí las flechitas indicando de que son vectores, que es un vector el desplazamiento. Otro concepto, el concepto de trayectoria. Conjunto de puntos ocupados por un cuerpo en su movimiento. Tenemos aquí un cuerpo que se desplaza, ¿sí?, desde un punto A hasta un punto B. Para llegar a este punto B existen diferentes trayectorias. Miren la trayectoria 1 de color rojo, trayectoria 2 y la trayectoria 3. Y miren que está de color verde el desplazamiento.
pero para el desplazamiento solamente necesitamos conocer nuestro punto final, ¿sí? Nuestra posición final y la posición inicial. Y la trayectoria no es más que el conjunto de puntos ocupados por un cuerpo en su movimiento. Entonces aquí vemos lo que es la diferencia entre lo que es desplazamiento y trayectoria. El espacio recorrido. El espacio recorrido es la medida de la trayectoria que describe el móvil. Entonces aquí, bueno, acá en esta parte de aquí, si nosotros queremos matemáticamente encontrar la distancia o el espacio total recorrido, tenemos es que hallar los valores absolutos de los desplazamientos. ¿Qué diferencia hay contra el desplazamiento? ¿Qué diferencia hay del desplazamiento con el espacio recorrido? El desplazamiento puede ser positivo o negativo. Recuerden que es una cantidad vectorial, ¿sí? Y que tiene magnitud, dirección y sentido. En cambio, el espacio total recorrido o la distancia total recorrido es una cantidad escalar, ¿sí? Siempre va a ser positivo. En el sistema internacional, las unidades de la distancia recorrida están dadas en metros. Por eso aquí le coloqué los valores absolutos, ¿sí? Porque esta cantidad siempre es positiva, la del espacio total recorrido. Velocidad media, desplazamiento que sufre un cuerpo en la unidad de tiempo. Miren que aquí está el desplazamiento entre la unidad de tiempo. La unidad de la velocidad media está dada en, recuerden que el desplazamiento está dado en metros, ¿sí? Y el tiempo está dado en segundos. Entonces la velocidad media tiene unidades de metros por segundo. La rapidez media es el espacio recorrido por un cuerpo en la unidad de tiempo. Miren que la diferencia entre la velocidad media, ¿sí? La velocidad media es una cantidad vectorial, ¿sí? Miren que está en términos de desplazamiento. Y la rapidez media está dada en términos de la distancia recorrida, o sea que esta cantidad es escalar y es positiva. Tienen las mismas unidades que la velocidad media. Recuerden que la distancia está dada en metros y el tiempo está dado en segundos. La velocidad instantánea es el límite del desplazamiento dividido por el tiempo transcurrido en el instante t, cuando ese lapso de tiempo tiende a cero. Entonces, miren que aquí se define como el límite delta de t, delta de x entre delta de t. O sea, cuando este límite tiende a cero, esto se convierte, recuerden la definición de derivada de la posición con respecto al tiempo. Así se define la velocidad instantánea. La velocidad instantánea también tiene las mismas unidades de velocidad que habíamos visto anteriormente, es decir, metros por segundo. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo donde se ven los conceptos que estudiamos anteriormente. Miren que tenemos aquí en la figura, se muestra la posición en función del tiempo para cierta partícula que se mueve a lo largo del eje X. Entonces esto es un gráfico de posición en función del tiempo. Nos piden hallar el desplazamiento en cada intervalo, el desplazamiento total de la partícula, el espacio total de la partícula, la velocidad promedio en cada intervalo y la velocidad promedio y la rapidez media de todo el movimiento. Entonces, en principio vamos a calcular el desplazamiento en cada intervalo. ¿Cuántos intervalos hay aquí? Bueno, en el gráfico hay 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos. Entonces vamos con el primer intervalo. Vamos a hallar delta de x1. ¿Sí? Entonces
delta de x1 no es más que posición final. Miren que la posición está en el eje Y. Sería 10 metros menos 0. Entonces yo voy a colocar esto aquí sin unidades y se las voy a colocar al final. Entonces aquí es 10 menos 0. Entonces esto es igual aquí a 10 metros. Voy a hallar un desplazamiento 2. El desplazamiento 2 es posición final, que vendría siendo 5, menos posición inicial, que es 10. Entonces aquí esto es menos 5 metros. Voy a hallar un desplazamiento 3. Que vendría siendo, miren que aquí la partícula permanece en reposo. Si nos damos cuenta, la posición final es igual a la posición inicial. Entonces aquí en esta parte es 5 menos 5. Y esto es igual aquí a 0. Vamos a hallar aquí el desplazamiento 4. Que sería entonces la posición final, si ustedes se dan cuenta aquí por el gráfico, es menos 5, ¿sí? Menos la posición inicial, que vendría siendo menos la posición inicial, que vendría siendo 5. Y esto es igual aquí a menos 10 metros. Y el delta de x5, ¿sí? Desplazamiento 5, entonces no es más que posición final. Miren que el tiempo es el que vale 8, aquí la posición final es 0, entonces sería 0 menos 5. Entonces aquí por ley de signos, este menos por este menos da más, entonces quedaría 0 más 5. Entonces quedaría aquí 5 metros. Para hallar el desplazamiento total, que es otro de los incisos que está en el problema, yo lo voy a hallar aquí mismo. El desplazamiento total no es más que de la parte B. Tienen que sumar desplazamiento 1 más desplazamiento 2 más desplazamiento 3 más desplazamiento 4 más desplazamiento 5. Sería 10 más menos 5 más 0 más menos 10 más 5. Este desplazamiento total, ¿sí? Si ustedes hacen los cálculos, este desplazamiento total da 0. ¿Sí? Y otra forma de verlo es viendo la posición final de todo el movimiento, que sería aquí 0, menos la posición inicial de todo el movimiento, que es 0. Posición final, miren, de la partícula donde llega, menos la posición inicial, que sería 0. Entonces, esto también da 0. Hay dos formas de ver esto de desplazamiento total.